Muy bien. Perfecto. Bueno, daros las gracias por invitarme y la verdad es que, aunque no lo creáis, la verdad es que no está la tensión de teneros aquí delante, que eso sería peor, pero estoy un poco nervioso, la verdad. Es la primera vez que me han presentado así formalmente para dar una charla. Así que nada, daros las gracias por invitarme y sobre todo pues por la oportunidad de hablar de algo tan propio como es de los cristianos, como es la santidad. Voy a tomar como base, porque uno siempre tiene que desvelar sus fuentes, esta charla que es quizás más general, la exhortación apostólica que nos regaló el Papa Francisco, Gaudete et Exsultate, con algunas aportaciones del catecismo de la Iglesia Católica y pues con alguna que otra aportación de la experiencia, de la poca experiencia, claro está, propia que uno pueda tener. Mirad, ahí cuando don José Ignacio Munilla le tocó presentar la exhortación, dijo algo que me parece muy acertado, y es que cuando el Papa escribe este documento no busca como tal hacer un tratado espiritual sobre lo que es la santidad, un tratado, digamos, teológico, sino que busca hacer una llamada a la santidad, es decir, poner en valor lo que es la santidad para el cristiano de hoy. Y eso desde la primera página hasta la última. Quizá la expresión que más se nos ha quedado de este documento, al que luego haré referencia, es el tema típico de los santos de la puerta de al lado, para darnos cuenta de que cualquier cristiano, viviendo su vocación, viviendo en su estado, puede llegar a la santidad. Y comienza el Papa con un pasaje. Yo, si hubiese tenido que escribir la exhortación, en mi humilde opinión, yo no hubiese comenzado con este pasaje, pero el Papa se lanzó con el pasaje de Mateo 5, versículos del 11 al 12, que sabéis que son el final de las bienaventuranzas. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan, y cuando por mi causa os acusen en falso de toda clase de males. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. El Papa se da cuenta de una cosa que es verdad, y es que en el centro de la santidad, o podríamos decir de otra manera, con una comparación, el alma de la santidad es el amor, es la virtud de la caridad. Así lo dice el catecismo y de hecho así lo vemos, por ejemplo, en tantos santos reflejados. Yo me acordaba estos días, preparando un poco esta pequeña charla, de aquel famoso escrito de Santa Teresita el Niño Jesús, donde ella va desglosando todas sus vocaciones, va diciendo: mi vocación habla del martirio, habla de que le gustaría ser misionera, y al final concluye diciendo: mi vocación es el amor. Yo no sé si recordáis cuando se difundió aquella película sobre Karol Wojtyła, que se titulaba así, Karol Wojtyła, el hombre que se convirtió en papa. Cuando se hizo aquella película, pusieron justo en el momento cuando ya es elegido pontífice, que se está vistiendo de blanco, un poema precioso del Papa Juan Pablo II, que lo hizo siendo todavía Karol Wojtyła, siendo joven, en el cual decía: el amor me lo ha explicado todo, el amor me lo ha resuelto todo. Por eso, admiro el amor donde quiera que se encuentre. Y esta yo creo que es la clave desde la cual tenemos que ver la santidad, desde el amor, porque así lo pone el Papa desde la primera página, desde aquellos que se entregan con generosidad a Cristo. Y yo creo que no tenemos que tener miedo hoy en nuestra sociedad a hablar de santidad, cuando en nosotros, con los padres de los niños que hacen la primera comunión, tenemos una serie de catequesis con los padres, una formación. Y uno de los padres me preguntó si no habría que cambiar el término santidad por otro más propio, quizá para nuestro mundo, de felicidad, de dicha, de alegría. Y es verdad que el santo es alguien que se alegre, ahora lo diremos. Pero creo que nunca hemos de perder estos términos y que siempre los tenemos que poner en valor, como hace el Papa. Pero bueno, yo voy a hacer un poco síntesis, como decía, de la exhortación apostólica. No voy a hacer un desglosamiento total porque entonces estaríamos toda la noche y no conviene. Y simplemente me voy a fijar como en 3 capítulos de esta exhortación. El primer capítulo, que es la llamada a la santidad. El segundo capítulo, en el cual el Papa habla de 2 enemigos para la santidad. Y en el capítulo 4, donde habla de algunas notas o algunas claves para vivir la santidad en el mundo actual. Sobre la primera parte, la llamada universal a la santidad, comienza el Papa recordándonos esos capítulos 11 y 12 de la carta a los Hebreos, donde el autor de la carta va desglosando los grandes modelos de fe del Antiguo Testamento. Se nos habla de Abraham, de Sara, de Moisés, de Gedeón, entre otros. Y se invita a reconocer que tenemos una nube ingente de testigos que nos miran y nos acompañan en el camino de la fe. Y es lo que la Iglesia tantas veces ha expresado en su credo
con el creo en la comunión de los santos. Y es que de verdad se puede crear o se puede vivir una comunión afectiva, una unión entre aquellos que, como decimos tantas veces en la Eucaristía, con aquellos que nos han precedido con el signo de la fe. Y bueno, pues desglosa el Papa cuáles son las condiciones para que alguien sea santo, que bueno, más o menos lo podemos conocer: vivencia heroica de las virtudes, la entrega quizás en el martirio, la entrega por los demás. Pero aquí es donde da el salto el Papa y dice, eso está bien y tenemos a los santos, pero también podemos tener personas santas en nuestra vida que Dios nos regala. Y es aquí cuando introduce esa expresión que se ha hecho quizás universal, y es los santos de la puerta de al lado. Y es que es verdad que si pensamos nosotros en nuestra historia, tengamos más años, tengamos menos años, estemos en una condición o en otra, todos nosotros seguramente Dios nos habrá regalado personas que nos han hablado de Dios, no solamente digamos, con los labios, que nos han predicado, nos han enseñado catequesis o nos han dado su testimonio, sino que sobre todo, han dejado traslucir a Dios mediante su vida. Y es aquí la grandeza, ¿no? Reconocer que todo cristiano puede ser santo. Hay un pasaje muy curioso, de hecho, en la segunda carta a Timoteo, donde San Pablo elogia la fe de la abuela y de la madre de Timoteo. Dice, pues evoco el recuerdo de la fe sincera que tú tienes, fe que arraigó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y sé que también ha arraigado en ti. Por tanto, yo creo que en esta noche en la que pues, nos unimos desde distintos sitios, o en esta mañana o en esta tarde, pues que reconozcamos las personas que Dios nos ha regalado, especialmente pues las que pertenecéis a este carisma de la presentación de María a través de la Beata, como hemos tenido testimonios de personas que nos han dejado ver a Dios. Y es verdad, ¿no?, que esto nos tiene que invitar a vivir cada uno de nosotros la santidad, a mirar a los santos y a vivir nosotros la santidad, y a vivir aquí un camino de discernimiento. Hay tantas veces que uno puede quedar fascinado por la vida de los santos. Yo pienso, por ejemplo, en un santo cura de Ars que dormía pocas horas y comía patatas asadas una vez al día o algo así, ¿no? Y eso está bien, pero lo importante no es simplemente quedarse con lo anecdótico de los santos o quedarse con un San Pedro de Alcántara que dormía en un tocón o, no sé, pues podríamos multiplicar aquí los ejemplos hasta miles, sino que cada cristiano en su peculiaridad, en su historia, tiene que buscar su propio camino de santidad, discernir su vocación y dentro de esa vocación particular buscar la santidad. Y en esto pues siempre vivir en el acompañamiento de la Iglesia. Hace poco celebrábamos a San Felipe Neri, el santo de la alegría. Y San Felipe Neri advertía que había un peligro en la vida espiritual y era querer regirse por uno mismo, sin querer ser acompañado. Por eso es tan importante vivir esto en comunidad, ser acompañados y sobre todo pues vivir en la humildad de decir, es que yo no lo sé todo sobre lo que Dios quiere de mí y por eso pues a veces tengo que ser iluminado por otra persona y ser acompañado, ¿no? Y pues en este camino evidentemente sabemos cuáles son las fuentes de la santidad, podríamos decir, dentro de la Iglesia que confesamos que es santa. La oración, la palabra de Dios, los sacramentos, los sacrificios que podemos hacer diariamente, la dirección espiritual, el acompañamiento espiritual, etcétera, la vida comunitaria, en fin, esto pues quizás ya lo sabemos y quizás no se trata de hablar aquí de cuáles son las fuentes de la santidad, sino de cómo vivir esta santidad actualmente y sobre todo confiados en que si podemos vivir en el amor es porque Dios precisamente infunde el amor en nosotros. Hay una de las moriciones al Padre Nuestro que me parecen preciosas cuando dice el sacerdote, tomada la carta de San Pablo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Si podemos amar es porque ante nosotros hemos sido amados. Si podemos entregarnos, ser santos, es porque Dios ha derramado en nosotros esa entrega y esa santidad y nosotros evidentemente colaboramos y decimos que sí al Señor. Y entonces el Papa nos coloca en el siguiente capítulo dos sutiles enemigos de la santidad. Uno es el gnosticismo y otro es el pelagianismo. El gnosticismo y el pelagianismo son dos herejías de la Iglesia antigua que de alguna manera o de otra se han ido multiplicando de distintas formas, bajo distintas personas, en cada momento de la historia de la Iglesia, porque son como dos tentaciones muy seductoras. Por un lado, cada herejía, podríamos decir, se centra en un aspecto concreto, ¿no? El gnosticismo se centra en lo que es la fuerza de la inteligencia
y el pelagianismo se centra en la fuerza de la voluntad. Y lo explico. El gnosticismo consiste en pensar que porque nosotros descubramos cosas sobre Dios, si nosotros vamos teniendo más conocimientos sobre Dios, pensemos que yo me apunto pues a ciencias religiosas, a estudiar teología, a estudiar filosofía, a estudiar luego Sagrada Escritura, a estudiar. No por mucho estudiar significa que yo vaya a ser más santo, o porque yo esté todo el día reflexionando, pensando, escribiendo, no significa que yo vaya a ser más santo, o que esto puede provocar muchas veces como cierto elitismo, de pensar que solamente pueden llegar a ser santos aquellos que conozcan al 100% la doctrina cristiana. Y sabemos que esto no es verdad porque tenemos ejemplo de personas sencillas que en su sencillez han alcanzado la santidad sin ser a lo mejor digamos, sin ser grandes doctores en teología. Aquí siempre es bueno recordar el consejo que daba San Francisco de Asís a San Antonio de Padua, que le decía, me parece perfecto, decía, me agrada que enseñe sagrada teología a los hermanos, pero seguía diciendo, con tal de que en el estudio de la misma no apagues el espíritu de oración y de devoción. En definitiva es evitar caer en el intelectualismo de nuestra fe y que lo que nosotros pensamos o lo que nosotros reflexionamos esté separado de lo que nosotros creemos y de lo que nosotros vivimos. Y por otro lado está el pelagianismo, que dice, bueno, yo puedo en mis fuerzas y no hace falta que yo necesite la fuerza de Dios. Y esto se va desglosando pues, en la vida cristiana de muchas maneras. Pensemos cuántas veces se nos pueden ofrecer cursos de autoayuda psicológica que pueden venir bien, pero sin absolutizarlos y descubriendo que el plano espiritual no puede ser reducido nunca simplemente a lo humano. Es verdad que es importante lo humano, hay que cuidarlo, pero siempre con lo espiritual, unidos. Yo recuerdo siempre a un gran profesor del seminario que decía que lo católico es el I, no el O de los protestantes. La gracia y la libertad, la gracia y la naturaleza, y en este sentido es bueno recordarlo, ¿no? Lo humano y lo divino, y que también nosotros tenemos que vivirlo en este camino de la santidad. Y esto yo creo que también se desvela en muchas veces esquemas que podemos tener en la pastoral, la vivencia del pelagianismo de el actuar por el actuar, o el moralismo por el moralismo. Porque pensemos, a mí me hizo mucho bien un libro que leí hace tiempo, que era de James Malone, que es un párroco norteamericano, y él en su libro, Una renovación divina, habla de su experiencia de renovación en la parroquia. Él dice que se encontró con una parroquia que estaba en mantenimiento y él la fue levantando poco a poco, pero él dice que la mayor revolución fue cambiar el esquema que tantas veces hemos utilizado en la Iglesia durante los últimos años de moral, fe, acogida. Y me explico. Si tú te comportas de una determinada manera, significa que tú crees en Dios. Por tanto, te acogemos dentro de la Iglesia. Y él decía que había que cambiar este esquema para las personas de nuestro mundo, cambiar el esquema por acogida, fe y moral. Es decir, acoger a las personas, educarlas en la fe y después ya vendrá la vivencia de la moral, porque muchas veces yo creo que podemos fatigar a las personas con la vivencia de la moral. Si verdaderamente esto, Juan Pablo II cuando escribió la Veritatis Splendor quedó clarísimo con el seguimiento de Cristo, del joven rico. Es decir, si nosotros seguimos a Cristo, evidentemente la moral cristiana nos va a saber a poco. Es decir, necesitamos seguir a Cristo para después vivir. Y es verdad que los pelagianos, si eliminamos a Dios de nuestro actuar, queda la vivencia cristiana como una losa pesada que es imposible de vivir. Y pensemos que Jesucristo nos ha traído la vida del Espíritu, precisamente para ayudarnos en esta vivencia. Y bueno, paso ya a lo que es el término o casi la conclusión de esta pequeña charla, lo que son las notas o claves de la santidad en el mundo actual. El Papa Francisco propone 5, que son vivir centrados en Dios, vivir alegres, vivir con audacia, vivir en comunidad y la importancia de la oración. Pero yo la voy a reducir a 3 para no alargarme, la voy a sintetizar, que es centrado en Dios, evidentemente, vivir con alegría y vivir en la audacia del Evangelio. En la primera parte, centrados en Dios, a mí me tocaba casar a un matrimonio y habían escogido, normalmente sabéis que, como dicen los jóvenes hoy, el evangelio trending topic de las bodas es siempre las bodas de Caná, pero estos novios han cogido la casa edificada sobre roca y la casa edificada sobre arena. Y yo creo que nos puede servir para explicar qué significa vivir centrados en Dios. Porque mirad, nos hemos encontrado seguramente en nuestras vidas, yo al menos así lo he vivido en mi poca experiencia en la parroquia, gente que ha padecido un gran sufrimiento, una gran enfermedad,
y que te encuentras con ellos, hablas con ellos y ves que están en paz, que están tranquilos, que transmiten a Dios, que transmiten serenidad. Y eso es fruto, evidentemente, de vivir centrados en el Señor, de que el Señor es el centro de nuestro corazón. Y pensemos que antes de darnos la paz en la Eucaristía, el sacerdote dice esa frase tomada del Evangelio de San Juan. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. Y en el Evangelio de San Juan dice, os doy la paz, pero no la doy como la da el mundo. ¿Por qué? Porque la paz del cristiano no es la paz del que no tiene problemas, porque, como digo, tengamos menos años, tengamos más años, sabemos que la vida no está exenta de dificultades, que la vida no está exenta de cruces, que la vida no está exenta de adversidades con las que hay que lidiar. Pero el cristiano es el que vive todo eso centrado en el Señor, es decir, en la paz de Dios. Por decirlo de una manera así simbólica, preocupándose del Señor y ocupándose de los demás. Es decir, que el Cristo sea siempre el centro de nuestro corazón. Los benedictinos tienen ese famoso axioma, no anteponer nada al amor de Dios. Es decir, diciendo que el amor de Dios siempre tiene que ser el centro pese a todas las dificultades. Y esto pues viviendo siempre desde la humildad, de saber que nosotros somos criaturas, que nosotros somos hijos de Dios y que por tanto la auténtica felicidad está en esa dependencia mutua, en esa amistad con el Señor. En segundo lugar, el Papa habla de lo que es la alegría. Y sabemos que el verdadero santo es aquel que no que viva en tristeza, en amargura, sino aquel que vive en alegría. Sabemos que hay como distintos niveles de la alegría. Una alegría es la meramente corporal, es decir, el disfrute de los placeres de este mundo que han sido creados por Dios, que son buenos y que hay que usar con moderación y siempre orientados hacia la santidad. Luego tenemos esa alegría, digamos, racional, que por ejemplo la del estudiante, que se marca una meta y que la consigue y está feliz. Bendito sea Dios que está alegre. Por ejemplo, cuando un estudiante consigue unas oposiciones, termina una carrera, pues es que eso es lo que tiene que hacer, alegrarse porque ha conseguido esa meta. O también pensemos, por ejemplo, en la alegría de la amistad, en la alegría de la familia. Eso queda en este plano, ¿no? Pero luego hay una alegría que es más fuerte, que es la sobrenatural. Y es cuando nosotros poseemos un bien que deseábamos. Pensemos en el ejemplo de, por ejemplo, a mí me gusta una cerveza, pues cuando tengo la cerveza yo soy feliz. Por ejemplo, cuando yo deseo el bien de una persona, tengo una amistad, yo soy feliz, soy alegre cuando estoy con ella. Cuando yo tengo a Dios, soy alegre y esa alegría dura para siempre, es eterna, porque Dios es eterno. Y vuelvo a repetir lo de la paz. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con personas con sufrimientos y transmiten alegría? Y esto es tremendo. Y por ir terminando, porque se me va acabando el tiempo, la tercera característica es la audacia. Y yo aquí había metido de manera especial a la beata María Rivière, que pues contemplamos hoy especialmente, con su audacia a pesar de sus debilidades. Es verdad que quizás muchas veces debilidades de orden físico, pero pensemos también cuántas veces podemos tener el miedo a la evangelización, a proclamar la alegría de la santidad. Y pensemos cuántas veces podemos pensar en nuestra pequeñez, pero es que es verdad que somos frágiles vasijas, pero guardamos un tesoro que es Cristo, que es más importante que toda nuestra debilidad, que toda nuestra pobreza. Es decir, yo llevo año y medio como sacerdote, no llevo 50 años, pero yo soy consciente, yo cuando recibí la ordenación sacerdotal, uno de los momentos más emocionantes es el momento de las letanías, cuando tú te postras en el suelo diciendo, si soy sacerdote por la gracia de Dios, porque si no, no lo sería. Y el momento más tremendo es cuando escuchas, nosotros que somos pecadores. Y contesta toda la iglesia diciendo, te rogamos, óyenos. Es decir, a pesar de ser pecadores, Dios a mí me ha llamado al sacerdocio, pero a todos nos ha llamado a la santidad. Así que veamos que Dios nos llama a la santidad, que Dios nos llama a la alegría, nos llama a la audacia, nos llama, pues, de alguna manera a vivir en el amor. Y concluyo simplemente con el poema de Juan Pablo II que os citaba al principio y que creo que resume un poco lo que es la vivencia de la santidad en lo cotidiano, lo que es la vivencia de la santidad en cada una de las circunstancias que Dios nos va poniendo a cada uno de nosotros. Si el amor es tan grande como sencillo, si el anhelo más simple se puede encontrar en la nostalgia, entonces puedo entender por qué Dios quiere ser recibido por gente sencilla, por esos cuyos corazones son puros y no encuentran palabras para expresar su amor. Dios ha venido hasta aquí y se ha parado a poca distancia de la nada, muy cerca de nuestros ojos. Quizá la vida es una ola de sorpresas, una ola más allá que la muerte. No tengáis miedo jamás. Pues nada más, agradeceros otra vez que me hayáis invitado y que el ejemplo de los santos, especialmente de nuestra querida beata María Rivière, de la que pues tantos hemos recibido, especialmente a través de nuestras familias, yo en concreto, pues a través
de mi madre, que pues en su infancia, en su adolescencia, en su juventud fue acompañada especialmente por la presentación de María, y bueno, pues yo también en el surgimiento de mi vocación pues estuvisteis especialmente presentes. Así que pues también os agradezco esta invitación, que además que sé que lo habéis hecho desde el cariño. Así que muchísimas gracias. Bueno, Juan, a ti también, muchas gracias. Luego habrá turno de preguntas, a lo mejor hay alguna pregunta que te podamos hacer. De todas formas, yo he recogido así a bote pronto, de muy poquito, porque, pues eso, resalto la santidad, la importancia de la santidad, la clave está en el amor, ¿no? Y luego lo que nos has dicho de esas personas que están a nuestro lado, que nos acompañan, reconocerlas y agradecerlas y dejarlas que nos ayuden, ¿no? También cuando lo que nos has dicho, que no quedarnos en las anécdotas de los santos, que son pues cosas muy bonitas que ellos lo hicieron, pero que no está a nuestro alcance, sino ser acompañados y vivir en la humildad. Y creo que he recogido también los tres aspectos que ha resumido: vivir centrados en Dios, vivir con alegría y vivir la audacia del Evangelio. Eso nos ha tocado muchísimo, porque la audacia del Evangelio lo hemos mamado, quiso ser así, en nuestra fundadora María Rivière. Así que gracias, estate ahí, que a lo mejor hay preguntas luego. Bien, perfecto, muchas gracias. Vale, pues seguimos y... Es Reyes. Sí. Me pregunta que si tu madre es Reyes. Juan. Sí. Reyes. Me ha tenido que aguantar bastantes años. Sí. Es que aquí hay una Sor Elena que la conoce cuando estuvo en los cursos de novicia. Hombre, qué alegría, qué alegría. Muchas gracias. Y les he querido mucho, A las tías también. Desde la tía hasta... Pues de ese amor estos frutos, Eso es. Exactamente. De ese amor esos frutos. Muy bien. Bueno, pues seguimos con este orden de nuestro encuentro y seguimos con experiencias. Queremos que unas personas que han estado en la peregrinación virtual, visitando los lugares de nuestra fundadora, nos cuenten sus momentos, los momentos que han vivido, sus experiencias. Pensamos que al preparar este encuentro, que nos parecía de los 225 años de la fundación, que la peregrinación de María Rivière estuviera también presente en este encuentro, y sobre todo estuvieran presentes algunas de las que han seguido la peregrinación, que son personas de hoy. Estamos hablando de los santos de hoy, pues personas de hoy, personas de nuestra historia, que se han acercado a María Rivière y han recorrido sus lugares, pues que nos digan lo que han descubierto en su rostro de santidad y que se les ha pegado al recorrer estos caminos. Entonces nos hemos puesto en contacto con Olga, Amparo y Liliana. Bien, vamos a empezar por Olga, que creo que está por ahí. Y os digo un poquito de su currículum, como solemos decir. Olga González está por ahí. Estaba, por lo menos antes. Yo le he dado antes la entrada. Ya está. Sí, ¿no? Olga. Hola, aquí estoy. Vale, estábamos ahí viéndote en el pequeño cuadro. Bueno, pues cuenta un poquito lo que tú nos has mandado. ¿Te parece? Vive en la ciudad de Panamá con su esposo Alex y su hija Katia. Participa activamente en la parroquia Cristo Rey como monitora, lectora y en todo aquello que pueda servir y sea para gloria de nuestro Señor. Soy Emaús, dice, comunidad en la que hacen retiros en base a testimonios de vida de las servidoras, y en la cual acompañan a las caminantes, como se le llama a las que hacen el retiro por primera vez. A lo mejor luego ya nos cuenta alguna cosa más. Esta comunidad ha sido un pilar importante en su vida de conversión y crecimiento espiritual. Goza de la jubilación y siempre trata de participar en todo aquello que le hace crecer y le lleva a Dios. Leo textualmente lo que dice:
para que no muere en mí la semilla que Él ha sembrado y pueda dar frutos según su voluntad. Soy una hija de Dios que le busca, que le ama, que desea servirle a Él, al prójimo y que persevera por su misericordia. Pues a ella le damos voz y que nos cuente esos momentos que ha vivido en ese peregrinar hacia los lugares de María Riviere, ese recorrido tan estupendo que ha hecho, ¿no? Y que ha dejado sus testimonios allá por donde ha pasado. Muy bien, Olga, pues tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Acá todavía son las 3:30 de la tarde. La verdad es que es mi primera peregrinación. No había hecho nunca ni virtual ni presencial, así que para mí fue una dicha cuando ustedes hablaron de hacer una peregrinación. Y la verdad es que ha sido más que una peregrinación, para mí ha sido un crecimiento porque de ver, empezando por todo eso que nos presentaron, que definitivamente no me queda duda de que la oración estaba allí en cada detalle que ustedes hacían. Y inicio con parte de la carta que recibí de María Riviere, donde nos dice: Dios se sirve de muchos medios para darnos a conocer su voluntad y para hacernos crecer en el amor y el conocimiento a Jesucristo. Y efectivamente así yo creo, porque esa peregrinación, a medida que iba pasando por los diferentes lugares, iba sintiendo la paz, el acompañamiento. Es algo como que no solo que conoces un lugar, ni que ves unas imágenes, sino que hay un mensaje tras de todo ese caminar. Entonces yo sentía que cada etapa, no era lo que me inquietaba, no era qué iba a descubrir, sino cómo lo iba a vivir. Porque más que, vuelvo y repito, una peregrinación fue una vivencia que yo experimenté a través de todas estas etapas de la peregrinación. Me sentí muy acompañada de todos ustedes, lógicamente de Mamita María, como yo siempre le digo, y de María Riviere, quien poder descubrir en medio de ese dolor y de ese sufrimiento que ella vivió en su infancia, la hizo por decir tan grande, por decir algo, pero, y es como se dice, se vale de diferentes medios. No fue que a través de ese dolor a veces nos dejamos, nos apartamos o simplemente nos quedamos en que ¿por qué a mí? Sino ¿para qué? ¿Para qué Dios le hizo pasar por eso? Ella lo supo descubrir a través de la oración, de la entrega, de esa vivencia que ella tuvo y de ese interés de no solo una vez curada, sino lo que le prometió, ir tras de eso. Nunca se echó para atrás, nunca se desmoralizó, aun cuando le cerraron las puertas en muchos lugares donde ella quería. Llegó y dijeron no. Entonces ella dice, bueno, si no puedo por este camino, yo voy por el otro, pero yo tengo una meta, y la meta mía es convertirme en novicia, entregar mi vida a Jesucristo y llevar pues a hijas a sus manos. Entonces, todos esos lugares para mí, pues lógicamente fueron muy lindos, muy bonitos. Me encantó la parte de Lion, ¿cómo lo pronuncian ustedes? Ajá, de León, esa vivencia de oración, de adoración, para mí fue lo mejor de la peregrinación. Fue muy linda, o sea, no me quería ir de esa parte, pero bueno, hay que sentir. De cada uno sí me quedó diferentes cosas y como vuelvo les señalo, ese momento que ella vivió para mí, o sea, cómo uno se abandona, cómo uno confía. O sea, tiene que estar lleno de la presencia de Dios y tener esa fe de que pase lo que pase, el Señor está allí y nos hace vivir. En mi caso en particular, en el caso de Maús, como les comenté allí, es una comunidad donde hacemos retiros a base de testimonios de vida de las diferentes servidoras. Servidora es cuando ya has hecho el retiro y caminante cuando lo haces por primera vez. Entonces, a través de ver
de que muchas de nuestras hermanas, o muchas de nosotros hemos pasado por situaciones y pensamos que no hay, que Dios no nos perdona y que no podemos salir de esa situación. Entonces, a través de Maús, de ese camino, donde el camino de Maús, donde Jesús se encuentra y lo reconoces al partir el pan, es un cambio muy lindo y es una cosa que te hace ayudar más al prójimo y querer que pasen por la experiencia de conocer que aunque estés en un lugar o en el fondo del abismo, Dios te va a sacar, te va a levantar y vas a ser una criatura nueva. Que lógicamente al volver a Jerusalén encuentras piedras, caminos y todo lo demás, pero ya es diferente, lo vas a afrontar desde otro punto de vista, con una certeza de que nada te puede separar del amor de Dios, que nada, pase lo que pase, Dios está siempre con nosotros. Así que esta peregrinación, vuelvo y les digo, para mí fue muy enriquecedora. Por allí les voy a mandar el testimonio para que lo tengan, el video. Igual, pues, se lo voy a recomendar a muchas de mis hermanitas de Maús, que tengo bastante, a mis hermanos. Y bueno, les doy gracias por esta bella oportunidad. O sea, María Rivière definitivamente ha marcado mucho en mi vida. Y aunque yo sé que pronto la vamos a tener como santa y yo voy a ser una de las que me voy a encargar de propagar, por lo menos aquí en Panamá, que creo que nadie sabe, de conocerla para que pues la conozcan y sepan y tengan un puesto y ella sabe que ya tiene un lugar en mi corazón. Muchas gracias. Gracias a ti, Olga. La verdad es que a mí personalmente me ha emocionado tu testimonio, ¿eh? Gracias. Seguimos el ritmo y luego ya volvemos a las preguntas. Juanita, perdóname un segundín, ya sabes que yo soy así. Estamos... 5 minutitos, tenemos 5 minutitos. Si quieres, presentas a la siguiente persona y cortamos y nos enganchamos a la tercera. Exactamente, vale. Bien, pues la siguiente persona es Amparo Gómez Romero, que también estaba ya por ahí. Ella vive en Barranquilla, Colombia, y también está casada, felizmente casada, con 2 hijas. Nos dice que tuvo la fortuna de nacer en un hogar maravilloso, católico y muy creyente, siendo la segunda de 8 hijos. Nació en Armero, Tolima, un pueblo que fue devastado por la avalancha del volcán Nevado de Ruiz en noviembre 13 de 1965, que al no vivir en ese momento allí solo me quedan muy vagos recuerdos. Pertenece a 2 grupos religiosos, Sodalicio, Puerta del Cielo, de los Heraldos del Evangelio mariano. En el segundo grupo ingresó ya en la pandemia y es un grupo de oración e intercesión. Se reúnen por Zoom todos los días y hacen oración por las peticiones que les presentan, básicamente enfermos y agonizantes. La coronilla de la Divina Misericordia y terminan haciendo un eco de la palabra de Dios del día. Le encanta aprender, soy muy inquieta y eso es lo que me llevó a entrar a la página de Ozana, donde encontré la comunidad de amigos de María Rivière y pude inscribirme y emprender esta experiencia placentera de la peregrinación. Pues tienes la palabra, ahí justo te dejamos, Amparo. Por lo menos que la veamos, se presente y luego ya hacemos como antes, ¿vale? Bueno, a ver, yo soy Amparo Gómez Romero, así como dijo Sol, vivo en Barranquilla, está haciendo en este momento un calor tenaz, tengo 57 años, estoy esperando la pensión, estoy recién operada, hace 3 días me acaban de hacer una cirugía. Sube un poquito la voz, Amparo, la voz un poquito más. Hace 3 días, o sea, estoy recién operada, estoy en convalecencia, me hicieron una cirugía del seno, entonces pues fue una cosa así que tocó hacer de urgencia y yo le decía a mi esposo, no, yo estoy en la charla porque
no necesito hacer ningún ejercicio ni nada y no me quiero perder esto porque de verdad que fue una experiencia diferente, fue una experiencia muy enriquecedora y qué bueno darla a conocer para que otras personas, así como yo, puedan vivir lo mismo que yo viví y puedan conocer a la fundadora, a la Madre María Riviere, de verdad que sí. Entonces no sé si cortamos ahorita y me voy para la otra conexión. Yo creo que sí que cortamos, Amparo, porque si no, luego el testimonio lo vivimos de un tirón. Así que corto y entramos. Muchas gracias. Okay.